colega Pedro Mellado, en el que detalla que medio siglo después, la tragedia enluta nuevamente a la familia Padilla, pues el más prominente de sus miembros, el exrector y jefe político de la Universidad de Guadalajara en los más recientes 34 años, además de ser uno de los políticos más influyentes de Jalisco en las recientes 3 décadas, se suicidó en su domicilio, según ya lo confirmaron las autoridades. Quien le antecedió como rector en la Universidad de Guadalajara, Enrique Javier Alfaro Anguiano, padre del actual gobernador de Jalisco, comentó en alguna ocasión que nada extraño sería que Padilla López tuviera el mismo final trágico que su padre, Raúl Padilla Gutiérrez. Alfaro Anguiano, el padre de Enrique Alfaro, comentó en alguna ocasión lo siguiente: Raúl guarda en su escritorio la pistola con la que se suicidó su padre. A nadie le extrañaría que la tragedia lo llevara hacia un mismo final. Para no entrar más en detalles con este relato, prefiero darle la bienvenida a nuestro colega Pedro Mellado a este espacio de Café y Noticias. Bienvenido, Pedro, buenos días. Estábamos dando lectura al texto que publicas en Sin embargo, pues un caso impresionante este que nos detallas, el suicidio de Raúl Padilla y las palabras de quien ya decía y detallaba lo que pasó con su padre. Pedro Mellado, bienvenido. Cuéntanos sobre este texto. Daniela, muy buenos días. Es un gusto estar con tu audiencia y con la gente de Sin embargo al aire. Pues el asunto de la muerte de Raúl Padilla es algo que verdaderamente crea un clima de conmoción y confusión en Jalisco, porque evidentemente lo primero que se deriva de esta situación es cómo se va a resolver la sucesión en la rectoría cuando termine el actual rector, pero también el control político y el control institucional de la UDG. Todos sabemos que en la Universidad de Guadalajara hay un Consejo General Universitario que es el que designa al rector. Esto lo viene haciendo la universidad desde que el gobernador Carlos Rivera Cebes aprobó y mandó una iniciativa al Congreso y el Congreso aprobó darle la autonomía a la Universidad de Guadalajara. Esta reforma a la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara se concretó en diciembre de 1993 y se aprobó y se publicó el 15 de enero de 1994 para entrar en vigor el 16 de enero de 1994. Hago mención de este detalle por lo siguiente. Antes de que Carlos Rivera Cebes promoviera la reforma a la ley orgánica de la UDG, el Consejo General de la UDG le presentaba una terna de candidatos al gobernador en turno. Ese fue el caso de Raúl Padilla. Raúl Padilla llegó como parte de una terna propuesta por el Consejo General Universitario y lo designó rector de la UDG Guillermo Cosío Vidaurri. Cuando Guillermo Cosío Vidaurri es defenestrado después de las explosiones del 22 de abril de 1992 y toma su lugar Carlos Rivera Cebes, Carlos Rivera Cebes promueve esta reforma que cambia totalmente la situación de la designación del rector. A partir del 16 de enero de 1994, el Consejo General Universitario es el que designa al nuevo rector de la UDG y a partir de 1989, cuando Raúl Padilla López llega como rector de la UDG, a partir de ese momento se apropia de la institución al tener el control absoluto e inamovible del gremio de profesores, del gremio de trabajadores y del gremio de estudiantes, con lo cual ejercía un poder absoluto sobre esa institución. Entonces, lo que en su momento le permitió a Raúl Padilla López controlar la institución, que era el control del Consejo General, ahora ese control queda dividido entre la corriente que forman los expresidentes de la FEU, porque originalmente la Universidad de Guadalajara, la representación estudiantil la tenía la Federación de Estudiantes de Guadalajara, aquella mítica institución que tenía fama porque estaba llena de pistoleros que se decían socialistas, pero se decían socialistas y casi todos los expresidentes de la FEC terminaron como diputados del PRI, diputados locales o federales. Bueno, en 1991 Raúl Padilla defenestra a la FEC, crea la Federación de Estudiantes Universitarios y esa Federación de Estudiantes Universitarios, que ya tiene 32 años, es uno de las tres columnas más sólidas de Raúl Padilla para el control de la institución en 34 años. De esa Federación de Estudiantes Universitarios
surgió justamente Ricardo Villanueva Lomelí, el actual rector de la Universidad de Guadalajara. Pero hay ya 11 expresidentes de la FEU y la actual presidente, Zoé García Romero, es la primera mujer que preside la FEU. Todos ellos en su momento fueron pastoreados, por decirlo de esa manera, por quien era su jefe político directo, Alfredo Peña Ramos, otro funcionario que fue secretario general y que actualmente es rector del Centro Universitario de Tonalá, que era incondicional de Raúl Padilla. Entonces, entre el rector Villanueva, entre Alfredo Peña Ramos y todos los expresidentes de la FEU, van a formar un bloque que va a pugnar por espacios de poder en la universidad. Otros dos personajes importantes en este proceso sucesorio van a ser indudablemente el hermano de Raúl Padilla, José Trinidad Padilla López, que también ya fue rector de la universidad de 2001 a 2007, y también otro actor importante va a ser Tonatio Bravo Padilla, actual regidor en Guadalajara, exdiputado federal, quien fue rector de la universidad del 2013 al 2019. En esas tres columnas va a sentarse la decisión fundamental de cómo se va a redistribuir y se va a reorganizar el poder en la Universidad de Guadalajara. Una universidad que hay que decirlo con todas sus letras, Daniela. La universidad ha tenido 3 cacicazgos en los últimos 72 años. Le puedes preguntar a cualquier profesor de los que estuvieron hace 30, 40 o 50 años y a los que están ahora, y excepto aquellos que son incondicionales de Raúl Padilla, cualquier profesor o alumno de la Universidad de Guadalajara te diría que uno de los grandes saldos en contra que tiene el ahora muerto ex rector es que la Universidad de Guadalajara nunca ha sido democrática en los últimos 72 años, algo que es una contradicción esencial en una institución donde la universalidad de las ideas se tendría que discutir abiertamente y donde debería existir un régimen democrático. El otro gran saldo del rector es muy sencillo. Él manejó de manera personalísima, discrecional y patrimonialista la Universidad de Guadalajara, de tal manera que durante muchos años él ha manejado lo que se conoce como el Centro Cultural Universitario, del que dependen, por ejemplo, el Auditorio Telmex, el Conjunto de Artes Escénicas, Santander. También él maneja todo el sistema de radio y televisión de la UDG, también maneja él directamente las empresas universitarias. Entonces, Raúl Padilla ha hecho un manejo discrecional de los recursos de la Universidad de Guadalajara y nada más le vamos a dar un dato a nuestro auditorio. Del 2001 al 2020, nada más en el proyecto del Centro Cultural Universitario de Raúl Padilla, y digo de Raúl Padilla porque ahí nadie metía las manos, en ese proyecto del Centro Cultural Universitario del 2001 al 2020, la universidad había invertido 4,856 millones de pesos, todos manejados discrecionalmente por Raúl Padilla. Y si revisa alguna persona todos los presupuestos de egresos de la UDG desde el 2010 para acá, por poner un punto de referencia, en la página del presupuesto oficial donde vienen las empresas que maneja Raúl, en todas van a encontrar abajo una leyenda que dice: las utilidades que generen estas empresas se reinvertirán en las mismas empresas. Y ya antes decía, se reinvertirán las utilidades y se utilizarán para pagar el crédito para la construcción del Auditorio Metropolitano. Es decir, el manejo discrecional, patrimonialista, personalísimo de la UDG y de su presupuesto, y la falta de democracia, no solo en los 34 años de Raúl, sino en los 72 años que la universidad ha padecido 3 cacicazgos, son de los saldos pendientes que tiene el grupo político que ha controlado esta institución en el último periodo durante 34 años. Pedro, es impresionante esto que publicas en Sin embargo, porque metiéndonos a los datos, la disputa por la estructura que tejió Padilla que construyó Padilla durante todos estos años es impresionante. Tú escribes en Sin embargo sobre el presupuesto que cuenta la Universidad de Guadalajara en un año, en 2022, que equivale a lo que recibe el INE para organizar elecciones. Es impresionante esa bolsa de dinero. ¿Cómo crees tú que vaya a estar la disputa por controlar esto? ¿Va a ser un tema de familia? ¿Es un asunto que ocurre en Guadalajara
que sea algo heredado, que ahora sean los hermanos a los que acabas de nombrar los que se queden con este espacio. Hay espacios para la democratización. Estamos partiendo de que a lo mejor la fila es como lo que más se ve, el aparato más visible, pero hay empresas, hay un todo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a seguir siendo un negocio de familia? Bueno, yo creo que ya sería muy difícil que así sucediera. Por una Ujú. razón, porque te decía yo hace un momento que ha habido 12 expresidentes de la FEU, que ya son en este momento un factor de poder muy significativo en la UDG. O sea, la vieja clase política que llegó con Raúl Padilla a la rectoría y a tomar el control de la institución en 1989, de ellos, pues ya el último que quedaba y que fue rector y que tiene significaciones, Tonatio Bravo. El hermano Ujú. de Tonatio también, Trino Padilla, también tiene un papel significativo, pero son los dos únicos de esa vieja clase política que llegó al control de la universidad en 1989 que están vigentes de alguna manera. Y enfrente tienen a los 11 expresidentes de la FEU, algunos de ellos muy bien posicionados, que seguramente van a reclamar una parte del poder en la UDG. Por otra parte, sí, mira, el problema que mucha gente comenta es, bueno, ¿y por qué se le critica a Raúl Padilla habiendo sido como fue tan estupendo promotor cultural? Porque creó la Ajá. FIL que puso a Guadalajara en el mapa mundial de los asuntos culturales. Sí, todo eso es cierto. También es cierto que el auditorio Telmex es un gran auditorio. También es cierto que el conjunto Santander de Artes Escénicas es un gran conjunto de espectáculos. El problema radica en lo siguiente, cómo por las preferencias de Raúl hacia los proyectos culturales y faranduleros, muchísimos recursos de la institución se desviaron para atender los caprichos y los proyectos del cacique y cómo eso fue en detrimento de dos cuestiones esenciales. Desde 2010 hasta la fecha podemos documentar así detalladamente que el 60% de los alumnos que han aspirado a ingresar a cursar una licenciatura en la UDG han sido rechazados por la institución. ¿Cómo te explicas que esto suceda en una institución donde año con año el cacique de la universidad ha administrado en promedio 500 millones de pesos anuales, cuando con 500 millones de pesos tú podrías financiar un centro universitario completo? Ellos dicen que estos recursos de las empresas que hasta la fecha ha administrado Raúl son recursos autogenerados por las empresas. Pero también hay una cuestión que cualquier persona puede checar. Te puedes meter a ver los presupuestos de egresos de la UDG desde el 2010 para acá, por poner un punto de referencia, y te vas a dar cuenta que en la página donde vienen descritas las 14 o 16 empresas que regularmente ha manejado Raúl y los presupuestos asignados, ahí siempre aparece abajo una leyenda. Los recursos que generen estas empresas se reinvierten en las empresas o se usan para pagar adeudos de las empresas. Entonces, la gran crítica hacia Raúl es cómo ha usado cómo usó el recurso de la universidad para sus proyectos en detrimento de las cuestiones académicas. Si tú haces un sondeo en la UDG, te vas a dar cuenta de que más del 80% de los profesores son profesores de asignatura y te aseguro que reciben los salarios por hora más bajos que en cualquier universidad que puedas consultar aquí en la zona metropolitana, o igual que en muchas universidades pequeñas de la zona metropolitana. Entonces, la antidemocracia que ha permeado todos los niveles de la UDG, los salarios bajísimos de los profesores, que la mayoría son de asignatura, el manejo discrecional y abusivo de los recursos para propósitos muy específicos de Raúl o de su grupo político, claro que son asuntos que tendrían que discutirse, criticarse y que son parte de lo que se objeta a la administración que han ejercido los rectores bajo el mando de Raúl Padilla en 34 años. Híjole, Pedro, ahora yéndonos de los datos a la historia, que es otro tema que quería comentarte y que tú escribes también parte en Sin embargo, es este asunto del suicidio y también lo que estábamos comentando hace unos momentos, que su padre también muere de esta manera. Deciden acabar con su vida. ¿Qué hay de esto? Cuáles son los datos que se tienen allá sobre pues estas particularidades de la familia Padilla?
Mira, es muy delicado, Daniela, hablar de cuestiones que tienen que ver con la vida privada de las personas, Ujú, pero el asunto, por ejemplo, Raúl Padilla ha sido sin duda uno de los políticos más inteligentes que ha habido en la vida pública de Jalisco en los últimos 35 años. Sin duda un hombre muy emprendedor, con una inteligencia muy singular, pero es indudable que el, como se afirma, porque incluso en la nota que publicó el periódico El Informador al respecto en diciembre de 1972, menciona que uno de los hijos de Raúl Padilla Gutiérrez estaba presente cuando se suicidó su papá. Hasta donde yo tengo entendido, Raúl y Trino son los dos únicos hermanos hijos directos de Raúl Padilla Gutiérrez, y en ese entonces Raúl tendría 18 años. Todo el mundo asegura que él estuvo en ese momento y presenció la muerte de su padre. Es indudable que esas cosas tan terribles marcan la vida de las personas, pero no quisiera ir más allá de ese punto, más que con respecto al papá de Raúl. Raúl Padilla Gutiérrez, para explicar parte de la historia de Raúl Padilla, era muy amigo de Carlos Ramírez Ladevic, el fundador de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que a partir de 1951 se convirtió en el pilar más sólido del poder dentro de la institución. Desde esa época, Raúl Padilla Gutiérrez, el papá de Raúl Padilla López, era muy amigo de Carlos Ramírez Ladevic, el primer cacique que manejó la universidad de 1951 a 1975, fecha en la que fue asesinado presumiblemente por un grupo guerrillero, aunque su familia dice que lo mandó matar el gobierno de Luis Echeverría. Bueno, entonces la vida de Raúl Padilla López siempre estuvo al amparo y bajo la protección primero de Carlos Ramírez Ladevic, el primer cacique de la UDG, y después de Álvaro Ramírez Ladevic, su hermano. Sin la presencia de los Ramírez Ladevic, no se podría explicar el ascenso de Raúl Padilla al poder. Él creció abrigado por esos dos grupos. Incluso hay un detalle muy importante, Daniela. La Federación de Estudiantes de Guadalajara, donde creció Raúl como estudiante y como dirigente, se decía socialista, pero era muy curioso que la FEC se decía socialista y casi todos los expresidentes de la FEC fueron diputados locales o federales por el Partido Revolucionario Institucional. Cuando matan a Carlos Ramírez Ladevi, su hermano Álvaro le atribuye la muerte de Carlos al gobierno de Luis Echeverría, y es en ese momento cuando la FEC verdaderamente se carga hacia la izquierda. Es en ese momento cuando Álvaro conduce a la FEC hacia el Partido Socialista Unificado de México. De hecho, es a través del Partido Socialista Unificado de México donde uno de los expresidentes de la FEC, en este caso Horacio García Pérez, que era uno de los dos brazos del poder de Álvaro Ramírez Laderich antes de que Raúl llegara a la rectoría. Horacio García Pérez fue candidato del PSUM a la presidencia municipal de Guadalajara en los comicios de 1982 y alcanzó a entrar como regidor. En esa elección del 82, el grupo UDG, a través del PSUM, tuvo sus dos primeros diputados de representación proporcional. Es decir, con la llegada de Álvaro Ramírez y de Raúl a la FEC sí se orienta abiertamente hacia la izquierda, aunque es una historia que Raúl Padilla siempre ha negado porque siempre ha dicho que no era estratégicamente conveniente que a él se le ubicara como gente de izquierda. Pero incluso en algún momento Trino Padilla, que fue candidato del PRI en años recientes, también en los comicios de 1985, si no estoy equivocado, fue candidato del PSUM a una diputación. Entonces, el cambio del control de la universidad entre Carlos y Álvaro y la llegada de Raúl a la FEC sí marca también un cambio de orientación en el que la Federación de Estudiantes Universitarios se carga hacia la izquierda. Incluso en 1999, Raúl Padilla se apodera del PRD y se convierte en el dueño del PRD los últimos 24 años. Wow, cuántos datos, Pedro Mellado, y cuánta historia. Pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio, Pedro. Pues vamos a estar al pendiente de pues todo esto que viene tras el fallecimiento de Raúl Padilla. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. No, gracias a ti, Dani, y aquí estamos al pendiente y éxito.